Bueno, Cuque, llegamos a la estación preferida de muchos, simbología. Bueno, aquí ya más que nada se va transformando en un estudio bíblico. Vamos igual a seguir analizando Apocalipsis, pero sabes que hemos preferido no avanzar todavía en el estudio bíblico en sí, porque vamos a tener más confusión que otra cosa en muchas personas que están acostumbradas a leer la Escritura y tomar dos versículos y armar eventualmente una doctrina. Entonces, creo que, perdón que te corte, sí. En estudios bíblicos a veces conviene estudiar por cierto lineamiento, o sea, algo continuo. Por ahí no vas a agarrar, si hacemos un programa de estudio bíblico, no nos vas a agarrar en la mitad del estudio y no vas a saber a dónde estamos, te vamos a perder y va a ser una confusión para todos. Claro, por supuesto. Pero bueno, estuvimos viendo estos días diferentes simbologías. Vamos a recordar rápidamente algunas de ellas, por ejemplo. Estuvimos viendo la simbología del fuego, del pan, del aceite, de la roca, vid, levadura, lluvia, agua, la simbología de la sal, de la miel, el pozo, de la higuera, del león, del martillo, del clavo, del pez, de la paloma, la cadena o las cadenas, balanza. Son cerca de 23 simbologías y ayer estuvimos viendo el caballo blanco y nos tuvimos que remitir a otras 3 simbologías aparte. Otras 3 y podríamos habernos remitido a otra, pero estas ya son simbologías de figuras, por eso todavía no entramos ahí en los que son simbologías de ideas. Estamos en simbología de objetos. Sí. No de ideas o de figuras que Dios crea, la figura de un padre o de una parábola, por ejemplo, sí, sino simplemente estamos remitidos a simbologías de objetos. Bueno, en el caballo blanco que estuvimos analizando ayer, tuvimos que ver la simbología del color blanco, del arco y de la corona. Claro, también podríamos haber analizado la palabra de venciendo y para vencer, que es bastante descriptiva y que nos cierra muchos caminos porque es muy difícil que en la Biblia alguien salga venciendo y venza al final. Bueno, nosotros hemos dado la interpretación y luego cada uno leerá los fundamentos de la explicación y la comparará con otras explicaciones del Apocalipsis y decidirá ver cuál está más acertada en la interpretación de la palabra. Siempre tiene que ser con mayor fundamento bíblico, por supuesto, y lo menos forzado posible, porque hay gente que fuerza textos, fuerza la doctrina, fuerza como dice, bueno, vamos a poner este texto aquí porque es muy parecido, sí, espada con espada y ponen todas las espadas juntas, pero hay espadas que son de bendición y espadas que son de maldición. La espada de la palabra es de bendición, pero dice, por ejemplo, la espada que Dios va a matar con la espada de su boca para el malo es de maldición. La piedra como fundamento de Cristo es de bendición. Pero dice, he aquí pongo piedra en Sión, el que creyere no se apresure. Y piedra sobre el que cayere lo va a desmenuzar, es decir, la misma piedra, si la pones abajo es de bendición. Si dejas que se te caiga encima, te destruye. Porque así Dios dice que está en nosotros en aceptarle o rechazarle. Y de eso va a depender en la bendición o la maldición que nos caiga en nuestras vidas. Nos diste unas recomendaciones igual para estudiar la simbología, que no se estudia con un libro de historia a mano. Claro. Nos hablaste igual acerca de la simbología, que hay algunas simbologías que son cruzadas, otras simbologías que son de aplicación. Hay que diferenciar eso. Claro, hay simbologías que son simbologías cruzadas también. Hay simbologías que son simplemente descriptivas, o sea, o hace alusión a objetos meramente descriptivos. Se le puede buscar una aplicación, pero su fuerza principal no reside en la simbología, sino en el hecho de que era una descripción de una situación. Alguien cargó una piedra y se fue para tal lugar. Y luego vemos que era un detalle y que no tiene una simbología muy fuerte, sino que su significado principal es una descripción de un hecho. Se le puede encontrar una aplicación de la palabra a estos días, pero va a ser un poco más forzado y vamos a tener que buscar herramientas como doctrinas o ejemplos de historias similares en otros lados. Digamos que la simbología prácticamente se explica a sí misma muchas veces, o con otras 2 o 3 simbologías que nos enseñen. Pero
cuando la simbología no es clara, tenemos que hacer un estudio bastante profundo. Y para que la gente esté en sintonía con nosotros, estamos leyendo desde la traducción Reina Valera 1960, sino... Correcto. Lo cual no quiere decir que ellos puedan leer otras traducciones, pueden leer cualquier traducción. Nosotros tenemos aquí cerca de 80 o 90 traducciones de la Biblia en varios idiomas, interlineales y demás. Siempre nos remitimos solamente a la Reina Valera, recurrimos a otras versiones cuando tenemos dudas de que el texto pueda tener alguna distorsión en el lenguaje original. Vamos a las recomendaciones para conocer doctrina profunda. Ya les dije que hoy es un día especial, muy, muy especial. Vamos a concentrarnos bien. Yo, por ejemplo, les comenté que cuando uno va a estudiar en la Escritura simbologías o entender sana doctrina, la simbología es una parte importante para entender sana doctrina. Si yo aplico un símbolo mal o lo interpreto mal, el asno de Belén, por ejemplo, si lo interpreto mal, si interpreto mal lo que significa la piedra, posiblemente mi aprendizaje de la palabra sea distorsionado. Por lo cual, todo lo que venga después va a ser una falsa enseñanza y una falsa doctrina. Yo voy a darles el 70 o 80% de herramientas que yo uso durante todos estos años, que con los años lo fui haciendo y me fui dando cuenta cuáles eran los criterios que tenía que usar para tomar un texto y darle un significado o relacionarlo con otro texto y entender la mente de Dios, la mente de Cristo, dice la palabra, que debemos aspirar a conocer, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, dice la Escritura, que se refleja en su pensamiento, que es la Biblia. En primer lugar, cuando yo voy a analizar un texto, no estamos ahora específicamente en una simbología, pero también se podría aplicar a una palabra que quizás yo lo leo como piedra y quizás es una piedrecita o es una piedra angular y puede variar el significado, la simbología, si no es exactamente el tipo de piedra que yo estoy estudiando. Pero puede haber alguna diferencia en simbología, pero a lo que apunta esto es a párrafos en los que la Escritura me enseña algo que puede ser un poco contradictorio. En primer lugar, cuando tengo un párrafo que no lo entiendo o que me resulta contradictorio, debo asegurarme que no existe un error de traducción. Y en el caso que no exista un error de traducción, debo tener un interlineal. Hoy, gracias a Dios, todas las herramientas bíblicas están gratuitas para tenerlas en el teléfono. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo estoy leyendo la palabra espada y tengo la duda porque no me cierra la doctrina en cuanto al término espada o en cuanto al término espíritu de los hombres, no sé a qué se refiere, si se refiere al carácter, al corazón, entonces, como ya de por sí la leo y me es difícil comprenderla, una primera ayuda puede ser ir a una Biblia de lenguaje sencillo, como para ver el sentido, si es el mismo sentido con el que yo estoy aplicando el texto. Porque a veces yo una misma palabra y una frase la tomo con un sentido y otros la toman con otro sentido. Entonces ahí puede variar. Por ejemplo, la traducción del camello en el ojo de una aguja, aguja se creía que era la aguja de tejer. Algunos siguen sosteniendo, pero otros dicen que aguja se llamaba una pequeña puerta que había en las murallas en aquellas épocas. Es bueno saber las dos posturas, es bueno estudiarlas a las dos y poder darle alguna aplicación, si se quiere, alguna de ellas distinta a la vida real, o relacionarlas con otros textos de la Biblia que pueden ser similares en cuanto que alguien entra furtivamente a la ciudad. Y ahí decimos por dónde entraba si las puertas estaban cerradas. Dice que había pequeños pórticos muy chiquititos en los muros que le decían ojo de una aguja, porque apenas entraba una persona. Entonces, lo primero que debemos hacer es asegurarnos que no existe un error de traducción. Una vez que nos aseguramos eso, ¿cuál es el siguiente paso? Ya vemos que la palabra no está mal traducida, pero el traductor, el lingüista, cuando hizo el estudio, tuvo la opción de
tomar 5 o 7 significados diferentes. Entonces, él decidió cuál escoger. Por ejemplo, la palabra que dice la fe sin obras es muerta, también esa palabra muerta significa estéril. Y literalmente significa más estéril que muerta. Entonces, nosotros hemos repetido siempre la fe sin obras es muerta, pero el texto más apropiado y el que refleja más el espíritu de la palabra es la fe sin obras es estéril. O sea, no está muerta, está la fe, pero no produce fruto. Y es más correcta por decir la fe sin obras está muerta, entonces quiere decir que si no tengo obras ya mi fe no sirve para nada. No, sirve, pero no está dando los frutos, es estéril. Este es un ejemplo de, además de ver que la traducción esté correcta, ver todo lo que significa esa palabra en griego, en hebreo o en arameo. Eso lo hacemos con un simple interlineal o yendo a las palabras, a los famosos Strong, que es los que nos da todo el significado de ese texto en el idioma original, y ver por qué se eligió ese texto, ver la fundamentación. Muchas veces no lo fundamentan, simplemente lo eligen. Entonces, yo puedo ver historias similares y ver qué texto se usó o qué palabra se puso en la Biblia ante historias similares. Siempre hablamos que el término es el mismo, pero en castellano o en español, como le quieran llamar en castellano, esa palabra significa, se puede reemplazar por 4 o 5 sinónimos. Hay sinónimos que a nosotros nos dan una amplitud y una riqueza para aplicarlo a la vida espiritual y que puede ser más acorde a toda la doctrina que estamos tratando, como por ejemplo estéril en lugar de muerta. Le pongo ese ejemplo simple como para que sepa. Primer herramienta eficaz a la hora de no errar y de no caer en falsas doctrinas. Segundo, ya hemos visto la importancia de una doctrina respecto a otra, es decir, no doctrina, la gente dirá, ¿qué es doctrina? Usted repite doctrina. Doctrinas son temas, enseñanzas, distintas enseñanzas en la Biblia en referencia a temas. Por ejemplo, el amor, que es una doctrina, la doctrina del amor. La liberación, ¿qué dice Dios referente a la doctrina de la liberación? Que es lo que enseña, es el tema de aprendizaje o de enseñanza a la doctrina. Luego todo eso hace una doctrina general, obviamente, que es la Biblia, un conjunto, pero ese conjunto está formado por pequeñas enseñanzas. Todas esas enseñanzas, cada una, lo primero que hay que aprender es que las enseñanzas de la Biblia no son todas iguales y no tienen todas el mismo nivel de importancia. Es decir, si yo comparo el día sábado con el amor de Dios por las almas, inmediatamente me voy a dar cuenta que el amor de Dios por las almas es más importante que el día sábado, porque Jesús quebranta el día sábado. Si yo comparo el no comer lo sacrificado a los ídolos con la doctrina de la misericordia de Dios, me doy cuenta inmediatamente que la misericordia es más fuerte que cualquier cuestión temporal del comer lo sacrificado a los ídolos, porque hoy, por ejemplo, no hay ya sacrificado a los ídolos, al menos no como lo había en tiempo antiguo. Espero que me sigan. Entonces, lo primero que dijimos es asegurarse que no exista algún error de traducción. De traducción, sí. Y que se eligió también la palabra correcta, por supuesto. Que se eligió la palabra correcta. ¿Qué estamos diciendo ahora? Ahora estamos en el punto 2. La importancia de una doctrina respecto de la otra. Ese sería el punto 2. Entonces, los temas van variando y a veces yo tengo conflicto entre lo que los discípulos dijeron y lo que Jesús dijo. O lo que Jesús dijo en una parte y lo que el mismo Jesús dijo en otra parte. Entonces tengo que ver cuál de esas dos que parecen contradictorias o que realmente podrían ser contradictorias. En el caso de Cristo es imposible porque Él siempre fue coherente con su enseñanza, pero supongamos que el apóstol Pablo dijo en una parte una enseñanza y en la otra se desdijo. Bueno, tengo que ver cuál de las dos elegir, o si son contradictorias en lugar de desdecirse. En una dijo, el amor es lo más, en una dijo, siempre que tengan que elegir entre poner una iglesia y el amor a las almas, el amor a las almas, y en otro dijo, prioricemos
el congregarnos o prioricemos el hablar en lenguas. Entonces yo tengo el hablar en lenguas y tengo el amor por las almas. ¿A vos qué te parece, Cuque? ¿Cuál prevalecería en el caso que las dos parezcan contradictorias? ¿El amor por los perdidos o el hablar en lenguas? No, el amor por las almas. Claro, correcto. Entonces ahí me doy cuenta que con eso es otra herramienta para ir descartando las doctrinas de menor importancia y haciendo prevalecer las de mayor, porque si yo saco estas de mayor, directamente trastorno toda la Biblia y ya la Biblia pierde sentido y el plan de Dios pierde sentido porque estoy atacando al corazón de la voluntad de Dios. Punto número 3. Ahí te pasé para que me lo leas. Importancia de la persona a quien dio la enseñanza o No. mandato. No, estamos en la importancia de una doctrina respecto a otra y la que sigue es... Ah, me salté, pensé que era, perdón. No, Objetivos principales, secundarios, terciarios, etc. claro. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que ver qué es lo que Dios planeó desde un principio. Y ahí vamos a ver cuál doctrina es más importante que otra en el caso que haya conflicto. ¿Qué es lo que Dios planeó? Por ejemplo, alguno dice, bueno, Dios planeó y le salió mal, por ejemplo, con Adán y Eva que los creó y le salieron mal, pobre. No, dice la Escritura que Dios planeó al hombre y planeó que el hombre iba a caer, porque a pesar de que le dio libre albedrío, sabía que iba a cometer equivocación. Dice la Escritura que Cristo estuvo preparado para morir por los pecados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de Dios? Poner al hombre en la tierra a sabiendas de que el hombre va a caer, mostrarle al hombre su debilidad y cómo tiene que trabajar para llegar a la eternidad. Mostrarle que lo más importante a veces no es el propio sacrificio, sino la misericordia, que no solamente se recibe de parte de Dios para ser perdonados, que dice la Escritura, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Dios con un plan nos muestra la impotencia de que no podemos hacer todo al pie de la letra, porque siempre vamos a fallar, y necesitamos el favor y el perdón de Dios. Entonces se supone que los que sean redimidos de la tierra tienen que ser, ¿qué? Dijo el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces nosotros, entendiendo cuál es el objetivo principal, decimos, bueno, a ver, pongamos ahora, ya entendí, los objetivos principales de Dios es redimir una raza de hombres y llevarlos a la eternidad, una raza de hombres a través de la fe, a través de la ley, a través de la fe con Abraham, luego la ley con el pueblo judío, luego la fe con Cristo, y la redención final en el día del fin del juicio, elevar a los hombres a la eternidad. Yo conozco cuál es el plan. Ahora, me voy a poner a pensar, por ejemplo, podría pensar en la primogenitura de la antigüedad, que los hijos varones eran los primeros hijos varones eran los que recibían la bendición. ¿Qué importancia va a tener esto si yo lo comparo con la misericordia? En cuanto al objetivo de Dios, ¿cuál es el objetivo de Dios final? ¿Que entremos los primogénitos, los primeros hijos varones que entren a la eternidad y tengan un privilegio? ¿O que todos los hombres iguales, con las mismas oportunidades, todos los seres creados? Ahí es donde erran muchos los que quieren condenar a la mujer a que no enseñe, a que tenga un papel secundario. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, que Dios es grande en fuerza, pero no subestima a nadie. Si el plan de Dios es salvar a toda la raza humana, y dice que en el cielo vamos a ser como ángeles, que no vamos a ser ni hombres ni mujeres, o al menos no nos vamos a dar en casamiento, lo demás no lo sabemos, cómo nos veremos los unos a los otros, pero que seremos como ángeles, eso totalmente lo afirma. ¿Qué importancia va a tener si el que predicó fue varón o mujer? Referente al plan último de Dios. ¿Cuál de los dos mandamientos ayuda a que se cumpla el plan principal de Dios? El plan en este caso puede haber sido en puesto número 5, número 7, número 10 por aquel entonces, porque no era importante para el plan principal. Es decir,
Como cuando vinieron y dijeron, Señor, allí hay un hombre que echa fuera demonios en tu nombre, ¿quieres que se lo impidamos? ¿Cuál era el plan principal? ¿Que solamente los discípulos puedan echar fuera demonios o que la gente conozca que hay un Dios en los cielos que tiene poder? Bueno, el plan principal era ese, que la gente conozca definitivamente que había un Dios. Siempre que vamos a analizar una doctrina, veamos cuál o dos, o comparar dos o tres, veamos cuál de ellas se acerca más al fin último y al objetivo último de Dios. Dice la Escritura que Dios es amor, por ejemplo, y que el plan final de Dios es perdonarnos, salvarnos, que vivamos con Él, redimirnos de esta situación de la tierra, y todos los detalles como que el velo, que las mujeres se sientan aquí, los varones allá, que la mujer calle en la congregación, que las costumbres de poner la silla para el Espíritu Santo y todo eso, no hacen al plan principal de Dios. Entonces son costumbres o doctrinas que tranquilamente pueden quedar descartadas o ocupar lugares mínimos prácticamente inexistentes. Vamos en el tip o en la herramienta número 3. Sí. Seguimos con la otra. Seguimos con la 4. Objetivos temporales, terrenales, celestiales y eternos. Una doctrina persigue objetivos. Supongamos el día sábado perseguía un objetivo. Tenemos que ver si ese objetivo era eterno, era terrenal, era celestial o era temporal. Hay objetivos terrenales, por ejemplo, que Dios los usa entre tanto que estamos en la tierra, como el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Ese objetivo en el cielo ya no corre más. Es decir, ese objetivo es terrenal. Entonces, cuando vayamos al cielo, esa doctrina queda totalmente descartada. El apóstol Pablo mismo lo dijo. Ahora vemos oscuramente por espejo, pero pronto conoceremos como nosotros hemos sido conocidos. Llegará un momento en que las lenguas se acabarán y las profecías se acabarán. O sea, ¿para qué van a servir las profecías cuando estás en la eternidad? Esos eran objetivos terrenales, mientras que llegar a la eternidad y aprender a adorar a Dios, aprender a convivir con el otro, aprender a obedecer, son objetivos celestiales y en algunos casos eternos. Es decir, el trono de Dios, la compañía de los ángeles, son objetivos que son eternos. Hay otros que son celestiales por algún momento, como por ejemplo el paraíso. Una vez que venga el cielo nuevo y la tierra nueva, en teoría el paraíso ya habrá cumplido un fin. Era un objetivo celestial, pero no era eterno. Lo mismo que podemos decir que cuando Satanás fue tirado al pozo y encadenado, era un objetivo celestial, pero no eterno, porque después Satanás es suelto de nuevo. ¿Me seguís, Juque? Sí, te sigo. Trato de hacerlo simple, lo más simple que podamos. Hay amigos que no saben mucho de la Biblia y dicen, me gustaría saber todas las herramientas que necesito para entender la Biblia y para no armar doctrinas falsas y tampoco que me vendan doctrinas falsas a mí. Hay objetivos que son terrenales y dijimos, por ejemplo, objetivos temporales. Objetivos temporales podríamos poner, por ejemplo, como el ayuno, cuando Jesús dijo, mientras que el esposo está con la iglesia, no necesitan ayunar, porque le decían, ¿por qué los discípulos de Juan y otros ayunan y tus discípulos no? Y él dijo, entre que estoy yo con ellos, no tiene sentido ayunar. Cuando yo me vaya, estén angustiados, estén tristes, enfrenten dificultades, ahí entonces van a ayunar. Entonces eran objetivos temporales. Como los 10 mandamientos, nos pregunto, claro, ¿eso también eran objetivos? Los 10 mandamientos también eran objetivos temporales hasta que vino lo perfecto, en que se resume amar a Dios y amar al prójimo. Porque los 10 mandamientos tampoco podían hacer una lista completa. Alguien dirá, bueno, pero los 10 mandamientos no está por ejemplo, el sexting o el mirar a una mujer desnuda por internet, no están los 10 mandamientos. Entonces, era realmente un objetivo temporal.
Estamos en la herramienta número 4. Vamos a la herramienta número 5 para poder entender doctrina sana y profunda. Importancia de la persona quien dio la enseñanza o mandato. Ahí es lo que nos comentaba el amigo ayer, el hermano, que Jesús los mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por ejemplo, y los discípulos, o aquel discípulo Pedro, en nombre de Jesús. Entonces él dijo, al margen de que no sé si está bien traducida o no, de que hay un error, o que tal vez se asumía, yo después le expliqué que también se cree que se asumía, ya se tenía a Dios y se tenía al Espíritu, por lo cual solo se le estaba añadiendo a Cristo, además de lo que ellos ya lo traían en el bautismo convencional que hacían. Pero él enseguida se dio cuenta que lo que había que hacer era lo que dijo Cristo. Porque dijo, entre lo que dijo un discípulo o un apóstol y lo que dijo Cristo, lo más acertado siempre va a ser lo que dice la persona más importante. Esta es la herramienta número 6. Vamos a la siguiente. Entender el contexto del versículo o historia. Siempre que vamos a leer un texto, no tenemos que agarrar un versículo aislado. Tenemos que tratar de entender el capítulo, o 4 o 5 versículos antes, o 4 o 5 versículos posteriores, para ver si lo que se dice es positivo o negativo. Se está por cortar la transmisión en cualquier minuto. En 3 minutos, sí, o menos. En 3 minutos. Vamos a cerrarla directamente para que no nos suceda lo de ayer. Sí. Dale. Y vamos a decirles a los operadores que habiliten una conexión nueva. Así que estamos, ¿en qué punto? Con ese mismo vamos a retomar. Estamos en el 6. Que dice, entender el contexto del versículo o historia. ¿Cuáles son los puntos que hemos visto hasta ahora con estas herramientas? Mejor. Los puntos que vimos, estamos viendo cómo entender sana doctrina, ya estuvimos viendo 6 puntos, lo voy a nombrar rápidamente. El primer punto era asegurarse que no exista un error de traducción, y quien la eligió la palabra menos amplia o incorrecta. El segundo punto es importancia de una doctrina respecto a otra. Tercer punto es objetivos principales, secundarios, terciarios, etc. El cuarto punto era objetivos temporales, terrenales, celestiales y eternos. El quinto, importancia de la persona quien dio la enseñanza o mandato. Y el sexto, entender el contexto del versículo o historia. Bueno, estamos aquí. Ahora ya estamos listos. Seguimos entonces. El punto, estamos en el número 6 y dice entender el contexto del versículo o historia. Hemos dado algunas pequeñas consejos para saber, por ejemplo, si un texto viene acorde a la historia. Es decir, hay textos que son positivos o negativos, que traen bendición o maldición, o simplemente neutros porque son descriptivos. Pero por lo general en la Biblia todo es positivo o negativo. Es decir, la espada es la espada contra tus enemigos o la espada en tu cabeza. Lo pongo así, lo exagero, como para que los amigos lo comprendan. Siempre es o positivo o negativo. También puede ser un mensaje que es descriptivo o neutro. Entonces puedo leer versículos anteriores al que yo estoy estudiando y posteriores, y ver si los anteriores son positivos y los posteriores son positivos, probablemente mi versículo sea positivo. Si de repente los versículos anteriores son negativos y los posteriores negativos, probablemente mi versículo sea negativo. Pero puede ocurrir en casos raros, pero sí ocurre, y es difícil de interpretar esos textos, que la historia me venga hablando de cosas negativas antes y después, y esto sea como un pequeño oasis de algo positivo. Entonces tengo que hacer un esfuerzo para ver cómo se relaciona con el resto de la historia. Siempre entender el contexto, porque de ahí se va a desprender, por ejemplo, si está hablando de reyes, de reinos, si es aplicable a personas, si es una profecía, si es una enseñanza que trae profecía, si es simplemente un salmo que revela un misterio o una cualidad de Dios, etc. También tengo que ver si es la historia, qué contexto trae la historia.
Por ejemplo, si está hablando de un rey que se rebeló contra Dios y de repente habla tus oros, tus palacios, qué hermosa, cuánto has prosperado, seguramente esa prosperidad es una ironía, porque se está hablando de un rey que está lejos de Dios y de repente le empieza a alabar, entonces tengo que entender la historia y digo, no lo está halagando, es una ironía. O dice, qué hermosos caballos tienes, cuán fuertes son tus murallas, pero vimos que en toda la historia le está dando con todo porque ha sido un rey infiel, entonces directamente está ironizando. Hay muchas figuras en la escritura y muchos recursos literarios, la ironía es uno de ellos. ¿Vamos al punto 7? Sí. Entender que hay textos fuera de cualquier contexto. Dice, os reveladores, ¿cómo más dice? O solo relacionados se entienden. O solo relacionados se entienden. Vamos a explicar esto. Hay textos que están fuera de todo contexto. A ver si puedo encontrar uno como para ejemplificarlos y que ustedes... Aquí tengo uno. Ezequiel 28, por ejemplo. Dice, vino a mí, voy a tratar de leer salteado, ¿no? Para que sea, mientras sea comprensible el hilo de la palabra, el hilo al que refiere el texto, el hilo temático, pero no leer todo porque se nos va a ir todo en la lectura y a veces es difícil comprenderla, y más para los amigos que no conocen mucho de la escritura pero que quieren aprender. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, dijiste yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. Bueno, viene hablando directamente del rey, dice la escritura, de Tiro, el príncipe de Tiro. Sin embargo, los que hemos estudiado la Biblia nos damos cuenta que aquí Dios dejó escondidos textos reveladores de Satanás. Es raro, pero mucha gente no lo sabe. Voy a seguir leyéndote. Me quedé en el versículo 6, 7. Por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, ese versículo lo leí, o lo voy a continuar. Los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. Y mancharán tu esplendor, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y di, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa eran tus vestidos, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día de que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿A qué te suena eso, Cuque? Está haciendo referencia a Satanás. A Satanás, pero ¿no vine hablando del príncipe de Tiro? Sigue diciendo en el 12, hijo de hombre eres, dice, levanta endecha sobre Tiro, tú eras el sello de la perfección. Alguien te dirá, no, aquí habla el rey de Tiro.
no habla de Satanás. Sin embargo, sí habla de Satanás, y cuando nos revela la palabra, cuando nos dice aquí, por ejemplo, tú querubín grande y protector, decimos, el príncipe de Tiro es una exageración que lo compare con un querubín grande y protector. Entonces volvemos a leer ahora teniendo en cuenta que puede Dios entremezcla historias, agarra una historia y entremecha y deja escondido versículos o historias para que el sabio entienda y para que la palabra sea escudriñada y sea entendida profundamente. Ahora leemos otra vez y vas a ver cómo cobra sentido otros textos. En el 1 vino palabra de Jehová, en el 2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. ¿No será que también está hablando ahí, en esa parte, yo soy un Dios de Satanás? Y dice, en el trono de Dios estoy sentado. Dice que él quiso tomar el trono de Dios, o se sintió en la gloria cercano a Dios por todo el poder. Dice luego, la grandeza de tu sabiduría ha multiplicado tus riquezas y contrataciones, quiere decir, transó con otras personas. Dice el verso 10, bueno, vamos a el verso 10, no, vamos a leer el verso 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. O sea, Satanás era como el mejor ser creado allá en la eternidad. En Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste. ¿Cuándo el príncipe de Tiro pudo haber estado en el Edén? El Edén es un lugar de Dios, es un huerto de Dios. Dice, era la vestidura de toda piedra preciosa. Imagínate que un príncipe de Tiro nunca fue un imperio, pero dice que tenía todas las piedras preciosas encima. Y luego dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Cuando dice tus tamboriles, mucha gente cree que Satanás era el encargado de alabar. Porque dice, tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, quiere decir que fue un ser creado. Dice, ahora sí, dice, tú grande querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Bueno, lo explico, trato de explicarlo bien como para que se comprenda. Hay textos que están fuera de contexto, este es uno de ellos, y son reveladores o tienen que ser relacionados, se pueden entender si son relacionados con otros textos de la Escritura. Si no, no se van a entender. Por ejemplo, como el Hijo del Hombre, podríamos decir como el Hijo del Hombre fue levantado, como la serpiente, Moisés levantó la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre será levantado. La gente no entendió. Tenían que ir a la historia, ver todos los detalles de la serpiente de bronce en el desierto, lo que significaba, y ahí iban a entender lo que Jesús estaba diciendo. Entonces son palabras que si uno las lee sueltas, no alcanza a entenderlas. Necesitan un amigo que los ayude. Esas son palabras relacionadas. Si uno quiere aprender sana doctrina, no puede agarrar un texto sin estar seguro si tal vez no está relacionado con otra historia o con otra enseñanza. ¿Tenemos más? Sí, ese fue el punto número 7. Vamos al punto número 8, que dice entender el contexto cultural. Bueno, en eso ya lo hablamos mucho, cuando se trata de la esclavitud, de la poligamia. Dios llega con su palabra en ese contexto cultural. Vamos al punto 9, entender el contexto histórico. Claro, porque en la misma cultura, ¿por qué lo separo? Porque el contexto cultural es de una cultura específica o de una mentalidad generalizada dentro de una región, pero no nos olvidemos que a lo largo de la historia esa cultura de una región fue cambiando. No era lo mismo lo que se entendió, las costumbres que se tenía en la época de Abraham en esa tierra,
que las costumbres que luego se tuvieron en la época de Cristo. No son las mismas costumbres. Fueron cambiando, hasta inventaron el corbán y otras clases de prácticas que ellos ya habían inventado y que eran parte de la cultura de la fe que tenían. Seguimos con el punto número 9, creo, ya me perdí. 10, punto número 10. Preguntarnos si no estamos ante una concesión o excepción. Bueno, algunos dicen, ¿Dios cambió? No. Tenemos que preguntarnos por qué Dios permitió, como en el caso de David comiendo los panes de la preposición. Si no, entonces decimos al final, Dios le dijo a todos que aquel que tocase lo santo iba a morir, y de repente vino David y no solo tocó lo que había ahí, sino que hasta comió y no murió. Bueno, porque era una excepción, mostrando cómo cuando Dios quiere salvar a sus ungidos o bendecirlos, va a quebrantar incluso su propia norma por amor a su hijo o a sus hijos. Entonces eso representa una excepción, porque todavía se estaba en aquellos días bajo esas normas del templo y de la ley, pero representa una excepción. Punto número 11, profecías, destinatario, únicos, universales, particulares o especiales. En cuanto a las profecías, a qué destinatario tiene, nosotros tenemos que ver si, por ejemplo, la profecía de Cristo es único. Un hijo nacido es Cristo, no hay otro, no va a haber otro que aparezca después. Las profecías universales son profecías que se van a cumplir para todos, sin importar lo que hagamos. Profecías particulares son cuando Dios dice, cuando el pueblo se aleje de mí, yo voy a poner tu tierra como hierro y tu cielo como bronce, de tal manera que no va a llover y la tierra no va a dar su producto. Es decir, Dios da esa profecía, que es una profecía más bien condicional. Me fui al de abajo, perdón. Estamos en únicos en las profecías particulares. Particulares hace referencia a un grupo. Cuando Dios dice, bueno, a tal grupo de personas, a los que oran, cuando se junten 2 o 3 en mi nombre. Y las profecías especiales son a personas directamente. Cuando salgas de aquí te agarrará el león, por ejemplo. Son a personas. Son muy parecidas a las únicas, pero las únicas no se vuelven a repetir. Las otras se pueden eventualmente repetir si se cumplen ciertos similares requisitos. Es decir, vuelve a tener un destinatario específico bajo ciertas características. Las particulares son profecías que están destinadas a grupos, como la iglesia, el pueblo de Dios, las universales a todo el mundo y las especiales a personas directamente, van a personas. Están destinadas a personas como a Faraón, podríamos decir a Nabucodonosor, cuando quedó loco y comió pasto como un buey. Bueno, las profecías, vamos al punto número 12, profecías de cumplimiento, únicas, cíclicas y condicionales. Bueno, únicas, vamos a la destrucción del templo, a la vida de Cristo, vamos al diluvio, por ejemplo, o bien al pueblo de Dios siendo liberado de Egipto. Son únicas, tienen un cumplimiento único. Las cíclicas son las que van a ir cumpliéndose constantemente. Van a tener muchos cumplimientos a lo largo de la historia. Y las condicionales, esos son con tiempos que Dios pone y se van a ir cumpliendo. Y las condicionales son a toda persona que haga esto, que toque los cables en el enchufe, le va a agarrar la corriente. Es así, cuando te pongas soberbio, Dios te va a destruir como destruyó a los pastores esos que eran inútiles y se va a proveer de otros pastores. Seguimos. Punto número 13. Tener en cuenta las simbologías de objetos, de historias, personajes o hechos. Bueno, este es un punto muy importante. Nosotros estamos viendo simbologías de objetos y tenemos que tener en cuenta que a la hora de interpretar la palabra, los objetos juegan un papel importante. A veces positivo, a veces negativo y a veces son mera descripción o neutros. Tenemos que estudiar, ustedes vieron todo lo que nos lleva a la simbología a veces, y tenemos que a veces echar mano de doctrina o de otros textos para poder comprender cierta simbología.
Punto número... No, falta. Historias también. Tenemos que tener en cuenta lo que a veces hay historias que tienen símbolos. Por ejemplo, si decimos repartir los panes y los peces, tranquilamente esa historia puede tener el simbolismo del interés de la gente, ¿no?, hacia los panes y los peces, porque el Señor mismo después lo dijo. Pero también podríamos darle el simbolismo de cómo opera Dios. Tanto pan, que podemos simplificarlo o mostrarlo como palabra, o bien Cristo, porque dice que Él es pan de vida, o la palabra es pan, y los peces, que son los hombres dispuestos para... No nos olvidemos que en la simbología había dos clases de peces: los peces que eran rescatados y los peces que eran compartidos. Los compartidos eran los que éramos canales de bendición, o los que servimos a Dios en cualquier área, por más pequeño o grande que sea. Entonces, toda la historia en sí puede tener a su vez una simbología, no solamente los símbolos sueltos. Toda la historia puede significar, por ejemplo, de qué forma va a operar Dios para atraer a las multitudes o bendecir a las multitudes. Después también los personajes tienen, por ejemplo, José es un símbolo de la vida de Cristo, Noé es un símbolo, o la barca, mejor dicho, en este caso el arca es el símbolo de Cristo, pero José sí es un símbolo de Cristo, David es un símbolo de la vida de Cristo en algunos aspectos de su vida. Tenemos... Por ahí Abraham cuando casi sacrifica a Isaac. Claro, Isaac, por ejemplo, en ese caso, Abraham sería como Dios, Isaac sería Cristo. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios sacrificando a su propio hijo, matando a su propio hijo, Dios tomando el lugar de Abraham. Y porque dice que después Dios le dijo, no le hagas daño al muchacho, le dijo. Y bueno, pero vamos a sacrificar. Y dice, no tenemos que. Cuando bajaron al pie de la montaña encontraron un cordero enredado en la maleza. Y entonces dice que subieron y lo sacrificaron. Ese es simbolismo. Isaac fue el simbolismo de Cristo, y después el animal que se sacrificó en el monte Moriah también. Entonces hay personajes que son símbolos. En ese momento tienen simbología. Tienen simbología de Cristo, tienen simbología del obrar de Dios, o tienen simbología de... Dios mismo le dijo, tú serás Dios para tu hermano. Le dijo a Abraham, tú serás como Dios para Aarón. Tú le dirás a Aarón lo que tiene que ser, así como yo te digo a vos lo que tienes que hacer, vos le serás como Dios para él, le dijo. Bueno, y también de hechos. Hay muchos hechos que directamente son simbólicos, todo el hecho en sí. El batir las manos, o que alguien le dé la mano, que alguien le dé un beso a una persona, es un símbolo. O que alguien lave los pies a otra persona, también un hecho se transforma en un símbolo. Estamos entonces en el punto número 13, ¿vamos al 14? Vamos, son muchos puntos. Sí. Alguien pensaba que aprender doctrina, ahora pensé que simbología era todo, ¿no? Y yo les dije que esto es más o menos un 70 o un 80% de las herramientas fundamentales y básicas para aprender sana doctrina, que tristemente tengo que decirlo, muchos líderes, muchos pastores, muchos maestros de la palabra no lo saben, porque lamentablemente han salido de un molde y han aprendido todo lo que los libros de la vida andan dando vueltas por ahí, enseñan, y nunca han tenido herramientas para corroborar si esos libros están en lo correcto o en lo incorrecto. Punto número 14. Entender si el pasaje es plano, actualidad o qué nivel de profundidad tiene. Existen varios, puede ser múltiple. Claro, a veces hay pasajes o textos en la Escritura que su profundidad es normal, es plana. Podemos, por ejemplo, decir que, a ver, ¿cómo podemos poner un ejemplo de un pasaje plano, que no tiene ninguna simbología? Y podríamos comentar, pasa que la Biblia...
Claro, el que a mí viene no lo echo fuera. Es bastante plano el texto, el pasaje, es muy simple de entender, no tiene gran profundidad, que no podemos ir a subniveles. Después hay otros pasajes que son pasajes que ya tienen más profundidad. Este tiene pasaje plano en su actualidad, o sea, fue dado en ese momento, y hay otros que ya tienen profundidades. Por ejemplo, podríamos ver Cristo, por ejemplo, dice, la niña no está muerta sino que duerme. Eso lo podemos interpretar como la resurrección. No solamente la resurrección que iba a ocurrir con la niña, sino el estado en que están las almas en ese entonces. Porque dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Entonces, podemos ir más abajo en niveles, y muchas veces un texto puede tener una profundidad en el primer subsuelo, pero no se acaba y ni se agota. Hay momentos en que después, cuando lo leemos más, nos damos cuenta que hay más simbología y que hay mucha más profundidad en aquel hecho. Por ejemplo, cuando ellos vieron la peña, el agua que brotaba de Oreb, vieron como algo, un hecho milagroso, pero Jesús después mostró, o el Nuevo Testamento muestra, que Cristo era la peña de Oreb. Pero algunos dicen, ya descubrí el significado de la peña de Oreb. No, todavía no. Si vos a eso le agregás simbología de qué es piedra, qué es agua, qué es vara, cuál era el contexto, vas a poder cavar un poco más y vas a bajar al segundo subsuelo o al tercer subsuelo. Entonces, la Escritura muchas veces tiene subniveles, que no quiere decir que la primera interpretación fue incorrecta, sino que al contrario, fue correcta, pero hasta el primer subsuelo llegó. Pero si vos seguís escarbando, podés encontrar muchos misterios en la Escritura, y como dice aquí, existen varios y puede tener múltiples profundidades. Punto número 15. Entender si complementa o enriquece una doctrina actual, ¿en qué grado de importancia? Cuando yo tengo una doctrina o un aprendizaje de un texto, yo tengo que preguntarme, esta doctrina, tengo que tirarla, por así decirlo, al conjunto de doctrinas que tengo en la mesa y ver así como imanes para dónde es atraída. Si es una doctrina que se va a la rama del amor, de la misericordia, del perdón, de la salvación, o si es rechazada por esas, por ejemplo, el ayudar al prójimo, o el servir a Dios sin ayudar al prójimo, en la historia del samaritano, del buen samaritano, es rechazada por la doctrina del amor. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del samaritano sí es atraída. Desde el punto de vista del sacerdote y del levita, quedan totalmente lejos. Entonces ahí nos damos cuenta cuando un servicio a Dios puede incluso estar en contra de la mismísima voluntad de Dios. Entonces yo a veces interpreto un texto o armo una doctrina, por ejemplo, la doctrina del no comer chorizo, morcilla. La tiro en la Escritura y digo, bueno, ahí que empiece a ver para dónde es atraída. Y voy para el amor y no se atrae mucho al amor, a la misericordia tampoco. Al plan de la salvación tampoco se atrae mucho. ¿Y dónde está atraída más? Y está atraída más en el contexto cultural, porque está atraída más al Antiguo Testamento, que decía que la vida estaba en su sangre. Entonces me doy cuenta que si bien es una doctrina que alguien la quiere implementar, supongamos que no está el versículo que dice que nadie te juzgue por comida y por bebida, supongamos que no existe ese texto, porque ese automáticamente lo barre, lo acomoda donde va, que es una interpretación que se dio en un momento y que fue totalmente después acomodada por Dios. Por eso digo que la Biblia tiene anticuerpos, esos son los anticuerpos, versículos que son clave, que lo acomodan enseguida a un lugar. Entonces cualquiera diría, bueno, la morcilla se contradice con la palabra que en la sangre está la vida. Pero cuando yo la tiro en la mesa, veo que no es atraída hacia el amor, veo que es atraída hacia ese lugar. Porque si yo supongamos que creyese que está mal comer morcilla, puedo también decir, bueno, también no estuvo mal comer los panes de la preposición. ¿Y por qué Dios lo permite? Y bueno, porque esas doctrinas se sienten atraídas más hacia el perdón, hacia las concesiones, hacia la misericordia, hacia los entornos
culturales o históricos o del momento, o hacia el plan de Dios, que era lo que Dios quería, que David siga viaje. Ahí tenés otro ejemplo cuando el plan de Dios se prioriza entre el mandamiento. Que Dios dice, yo quiero un objetivo y no porque no le puedan dar ese pan de la preposición a David, voy a dejarlo que se muere y que venga Saúl y lo mate. Bueno, más o menos entendimos a qué se refiere. Estamos en el punto número 15. Vamos al punto número 16. Entonces dijimos, esta es... Entender si complementa o enriquece una doctrina actual, en qué grado de importancia. Hablamos de complementarse y también puede enriquecernos, porque a veces una doctrina nos ayuda a reforzar otras. Por eso hay que estudiar mucho la palabra, porque yo de repente tengo la doctrina de del perdón, o la doctrina de la adoración, o la doctrina de la nueva criatura, pero de repente me salen con la sanidad interior y me confunden, y yo puedo encontrar otra doctrina que me hace reforzar y enriquecer la sana doctrina en cuanto a la nueva criatura. Al no acordarse de los pecados, o al no traer memoria de las cosas pasadas, o al no mirar atrás de la esposa de Lot, por ejemplo, me enriquecen la doctrina de la nueva criatura y del nuevo nacimiento. Punto número 16. Relacionarla con otras doctrinas de la Biblia y ver con cuántas es amiga o no. Mayor comunión o mayor rechazo. Claro, yo leí una doctrina de la Biblia, entonces las tiro y en el anterior veía con cuál se complementa, se ayudan o se enriquece y en qué grado de importancia quedan. Una vez que las acomodo veo cómo quedan las piezas en la mesa, por así decirlo. En este caso, esta doctrina yo la tiro en la mesa y veo si se hace amiga de muchas o la agarran y la expulsan o se hace enemigas. Cuando yo tiro la doctrina, por ejemplo, del pelo largo, en la Biblia le digo, a ver, de la doctrina del amor, ¿se hace amiga o enemiga? Y no es muy amiga. De la doctrina de la misericordia, no va a ser amiga, y así. Y después me doy cuenta que mi doctrina es amiga de otras doctrinas que más que nada tienen que ver con el entorno, con la religiosidad, y no con las doctrinas más pesadas de la Escritura, que es como la salvación del alma. Si yo tengo que elegir entre el pelo largo y la salvación del alma, es obvio que voy a preferir la salvación del alma. Esa es una buena forma de ver si mi doctrina está siendo bien comprendida. Porque cuando veo que en la Biblia la empiezan a rechazar todas y a cachetear por todos lados, las otras doctrinas la contradicen, o no se lleva bien, y la tengo que andar acomodando cada rato, entonces mi doctrina, mi enseñanza, o mi aprendizaje, o mi interpretación, no han sido muy correctos. Punto número 17. No ir más allá de lo que está escrito. Entender que hay textos que se entenderán después de, por ejemplo... Bueno, no ir más allá de lo que está escrito. Esa Dale. Es una parte. No, eso hay que aprender, es una de las bases de aprender doctrina, sana doctrina. Cuando yo no sé algo, no uso mi imaginación, no divago, no supongo, no leo otro libro aparte, nada. Digo, hasta aquí es lo que se sabe. Hay esta y esta y esta teoría, pero no puedo afirmar ni refutar ninguna de las teorías, porque si alguien me dice, Dios perdonará a los que nazcan después del milenio, no lo sabemos. Yo les dije, en teoría mucha gente después va a ser engañada por Satanás porque dice que van a rodear el campamento santo como la arena del mar, lo cual no quiere decir que alguien pueda ser perdonado, pero sí me da un indicio que si supuestamente alguien podría ser perdonado después del milenio, va a ser muy poca la gente, porque la Biblia especifica que van a ser como la arena del mar los que van a rodear después del milenio la tierra o el lugar donde viven los hijos de Dios. Entonces, ¿qué puedo afirmar yo? No sé si van a ser salvados, una parte o un grupo. Y en el caso que sean salvados, lo que sí puedo saber es que van a ser muy pocos, porque la Biblia especifica lo mencionado anteriormente. Punto número 18. Aprender la diferencia entre... No. Entender, estamos en entender... Sí. Pensé que los otros puntos ya lo había... No. Dale. Entonces estamos en el punto 17. Dice, no ir más allá de lo que está escrito, entender que hay textos que se entenderán... No ir más allá de lo que está escrito es un punto. Ok. Y el siguiente punto es entender que hay textos que se entenderán después de... de la siguiente manera. Sí. A.
comprensión primera de otras doctrinas. Sí. Es decir, yo a veces por eso le digo a la gente, no lean el Apocalipsis porque van a perder el tiempo. Comprendan la doctrina del perdón, de la salvación, de la predestinación, de la vida eterna, del gozo, de la fe, de la esperanza. Comprendan la doctrina de la alabanza, de la adoración, la doctrina del perdón, la doctrina de la misericordia, bueno, ya la dije. Comprendan la doctrina de la evangelización, de la santidad. Bueno, cuando yo comprendo esas doctrinas, recién voy a poder aprender la que estoy estudiando. ¿Por qué? Porque es como que yo quiero ver qué hay en el cuarto piso, pero sin pasar por el primero, segundo y tercero. Entonces, por eso mucha gente encuentra grandes dificultades para aprender doctrina, porque se rehúsan a aprender las básicas, a entenderlas bien. Entonces, quieren saltar allá arriba y se encuentran que no pueden. Otro motivo, ¿cuál puede ser? Por el cual las doctrinas se van a entender después. El punto B. Solo se entienden combinada con otra doctrina o historia. Claro. Solo se entienden cuando nosotros podemos combinarlas con otras doctrinas o historias. Hay doctrinas que nosotros las queremos comprender, pero no las entendemos. Entonces, ¿cómo solucionamos? Dejamos esa doctrina aparte o esa enseñanza, por ejemplo, el comer carne, el tomar vino, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, lo dejamos a un costado, no nos preocupamos, no nos aceleramos por querer resolver todo y seguimos estudiando las demás y de repente entre 4 o 5 temas que voy tratando, de repente hay un tema que está relacionado y cuando lo llevo a comparar y uno de esos dos temas es como que ahí se empiezan a complementar. ¿Por qué? Porque esa doctrina necesitaba a la hermana que la lleve y ahí se explica a sí misma al trabajar con dos juntas. Y puede ser otra opción, el C. El punto C. Otro solo por revelación de la palabra, siempre con base bíblica la revelación. Claro, hay otras doctrinas que no se van a entender por nada, ningún mecanismo humano. Dice el apóstol Pablo, le ruego que Dios dé espíritu de revelación para entender la palabra. Entonces, hay doctrinas que solo se van a entender cuando a alguien se le hace un clic en la mente y dice, esto se refiere a tal cosa. Y ahí empieza a estudiar y comienza a encontrar indicios, fragmentos sueltos en diferentes libros, como por ejemplo lo que vimos del anticristo o de Satanás, pero eso que comenzó con revelación ahora tiene gran fundamentación bíblica y le da sentido a muchos otros textos sueltos que estaban en la Biblia. Esta revelación no significa lo que hacen hoy en día muchos falsos maestros, falsos pastores, fundadores de ministerios que dicen, estaba sentado un día y Dios me habló y me dijo que ahora el método es este y que la forma de aceptar a Cristo la vamos a cambiar y que la forma de alabarla vamos a cambiar. Son los famosos iluminados, pero que sus revelaciones son más bien de iluminados, no tienen fundamento bíblico, todo lo contrario, van contrario a la doctrina bíblica. Punto 18. Aprender la diferencia entre interpretación del texto y la aplicación a la vida actual o pasada y ver diferencias. Claro, cuando uno va a aprender la doctrina, mira un texto o un tema y uno tiene que ver ese tema cómo se entendía antes. Por ejemplo, que la mujer calle en la congregación. La gente tomó ese tema y lo traspasa para ahora, pero hay mujeres hoy que son profesionales que están enviando naves al espacio y le dice usted calle en la congregación. Pero es una falta de respeto, el otro no tiene ni jardín de infante, pero porque es varón lo ponemos a predicar. O sea, hay dos. Tienes al que no terminó la primaria y la genetista. Y este lee la Biblia hace 2 semanas y esta, además de ser inteligente y destacada, lee la Biblia hace 20 años. Dice, bueno, necesitamos que alguien les enseñe a los jóvenes la palabra de Dios. Pero la mujer está descartada. Y pones al otro. Sí. Pero porque no se entiende que el texto fue, dice, la interpretación tenemos que ver de ese texto, de esa historia, en el tiempo anterior, en el pasado, y cómo nosotros lo deberíamos aplicar al presente, o adecuar, o bien conciliar esa doctrina con otras enseñanzas que tiene la Biblia, porque ese pasaje fue dado bajo otro contexto.
Es como los 10 mandamientos que no contemplaba ciertos delitos. Por ejemplo, robarle Bitcoin al amigo, eso no está en la Biblia. Esto es similar. Entonces yo miro cómo se aplicó la palabra, qué es lo que Dios quiso decir con la enseñanza antes, y ahora trato de trasladarla ahora y decir cómo se aplicaría esa doctrina ahora. El último punto número 19, buscar qué interpretaciones existen de ese pasaje y estudiar el fundamento. Bueno, por último, tengo que buscar, una vez que yo ya aprendí mi tema, no tengo que tener miedo en comenzar a buscar todas las interpretaciones posibles de gente que interpretó del caballo blanco o de las trompetas. Leo todo lo que está dando vuelta, pero principalmente me fijo lo más importante, el fundamento que cada uno provee. Internet está lleno de personas que dicen, el caballo negro es esto. ¿Por qué? Y porque Nerón, porque tal cosa, porque los ovnis, porque las computadoras, pero no tienen ningún fundamento bíblico, sino pareceres y fantasías. Toda interpretación tiene que tener la mayor cantidad de fundamento bíblico y no encontrar grandes conflictos en esa interpretación. Hasta aquí es bastante. Llegamos, ¿no? Es bastante, casi una hora de simbología tuvimos. Pero lo que yo digo es que alguien para aprender la Biblia entonces se da cuenta que no alcanza con simbología. Simbología es un aspecto pequeño en comparación a todo lo que significa. Nos faltan algunas herramientas que le vamos a sumar, como la estructura de la Biblia, por ejemplo, la estructura doctrinal. Pero lo vamos a dejar para después, para complementar. Yo creo que con esto, si lo pueden aplicar bien, pueden darle cátedra a cualquier maestro de la palabra por más años que estén, porque muchos han crecido y tristemente hay que decirlo, les han hecho perder el tiempo a muchos maestros de la palabra, a muchos teólogos, que no les han dado herramientas para sacar agua de cada versículo bíblico, sacarle el jugo a cada versículo bíblico y saber relacionar la Biblia y navegar, porque estos son mares turbulentos por momentos, aguas tranquilas, y la escritura te puede llevar de un pasaje a otro o estar fragmentada o no estar lineal, ¿no? Estuvo muy bueno y la verdad que no solamente sirve como para estudiar la palabra, sino que también le das la herramienta a la gente porque nos llegan muchos mensajes. ¿Qué opina de este pastor? Claro. Que ya no hablamos de nombres, ya dijimos, no hablamos de nombres particulares, pero nos llegan mensajes. ¿Qué opinan de este ministerio, de esta iglesia? Pero esto le va a ayudar a la gente para que ellos mismos piensen, vayan, analicen y vean si es una sana doctrina o no. Viendo sus enseñanzas y compararlas con algunas de estas herramientas y bueno, dedicarle un tiempito a la lectura e ir ejercitando algunas de estas herramientas básicas a través de las cuales vamos a ir examinando y viendo si una enseñanza es correcta o incorrecta. Bueno, nuestro trencito parece que se quiere ir de esta estación.